Hola amigos, esta noche empezamos con uno de esos temas que me encanta contarles, curioso, un poco absurdo y perfecto para acompañarlos mientras intentan dormir, relajarse o simplemente escapar tantito del presente. Antes de que se pongan cómodos, si les gusta lo que hago en este canal, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es allá. Siempre es divertido ver desde qué rincón del planeta hay gente desvelada. Ahora sí, bajen la luz, pónganse cómodos, la cobijita, un té, tal vez un ventilador de fondo y déjenme llevarlos con calma por este pedacito raro y fascinante de la historia. Imaginen esto. La luz azul del amanecer apenas toca los muros de piedra. En una fortaleza templaria, al borde del desierto, se escucha un silencio denso, cargado. No es paz, es disciplina. Y tal vez un poco de incomodidad intestinal. Un fraile caballero templario se despierta, no por voluntad, sino por campana. Son las 4 o 5. O una hora imprecisa entre el frío de la noche y el calor que promete el día. No hay colchón mullido, solo un camastro, una manta gruesa y la obligación de vivir sin lujos. Aunque la orden posea tierras en media Europa. La jornada empieza con oración. Siempre, aún con las costillas entumidas y la lengua seca. Los templarios eran monjes guerreros, lo que significa que pasaban tanto tiempo rezando como practicando cómo decapitar sarracenos con eficiencia litúrgica. Así que nuestro templario se levanta, se arrodilla en silencio, murmura salmos. Todo bajo el ojo atento del maestre, que puede o no estar despierto, pero cuyo juicio se siente desde la piedra misma. Después, se lava el rostro con agua fría. No hay espejos. No hay jabón, solo una jofaina metálica, una toalla que parece más una cuerda vieja, y la certeza de que oler bien no es una prioridad divina. Luego viene el desayuno, o algo que cumple esa función. Pan negro, queso duro, una sopa de ajo, tal vez vino rebajado con agua, porque el agua sola da miedo. Todo en silencio, solo el sonido de cucharas, chocando contra barro cocido. Los templarios hacían voto de pobreza, castidad y obediencia, pero eso no evitaba que comieran 3 veces al día. Con raciones fijas, sí, pero bastante decentes para un monje. 2 platos, y si estabas enfermo, 3. ¡Qué generosos! Con el estómago tibio, viene el entrenamiento. Aquí es donde la parte de caballero se impone sobre la de monje. En un patio polvoriento, el templario se pone su cota de malla, no solo porque se vea imponente, sino porque el reglamento lo exige. El proceso es largo, incómodo y requiere ayuda. Primero la túnica interior, luego el gambesón acolchado, después la malla metálica, las grebas, los guantes, el cinturón, la espada y encima la capa blanca con cruz roja. El uniforme del poder piadoso. Ya con el atuendo completo y aproximadamente 6 litros de sudor acumulado, empieza el entrenamiento. Ejercicios de espada, escudo, lanza y si hay caballos disponibles, práctica de caballería. Imagina el calor. Imagina el polvo. Imagina repetir los mismos golpes una y otra vez mientras un sargento te grita que tuerzas más la muñeca. Y todo esto con una armadura que pesa entre 20 y 30 kilos. A lo lejos, se escuchan las oraciones del mediodía. Pero aún no hay descanso. Porque un templario no solo entrena con armas, también entrena el alma. Después de sudar como pecador en juicio final, viene el rezo del mediodía. Esta vez en la capilla. Piedra fría, incienso espeso, latín recitado con voz nasal. Se repiten fragmentos de los salmos, se leen partes del Evangelio, se pide por la salvación de Jerusalén y por digestiones más suaves. Luego sí, comida. Otra vez, pan, algo de legumbres, pescados secos si es viernes, vino y una lectura.
Siempre había un hermano encargado de leer durante las comidas. No novelas, claro, lecturas espirituales, biografías de santos, reglamentos, el tipo de cosas que abren el apetito o lo destruyen. Después, un descanso breve. Algunos lo usan para dormir, otros para rezar más. Los hay que aprovechan para limpiar armas, engrasar armaduras o repasar mapas. Porque ser templario no era solo entrenar, también era administrar tierras, proteger caminos y, en muchos casos, hacer de banquero. Sí, banquero. Los templarios eran una de las redes financieras más sofisticadas de su tiempo. Permitían transferencias de dinero entre países, resguardaban tesoros, prestaban a reyes, tenían archivos, contabilidad, claves cifradas. Así que si ese día no había entrenamiento militar, tu jornada podía ser muy diferente. Sentarte en un escritorio, con cálamo y tinta, a registrar cuánto trigo produjo la granja de Borgoña. Emocionante. Al atardecer, se hacía una inspección del cuartel. Se revisaban las armas, las provisiones, los caballos, todo debía estar en orden. Un templario mal equipado era una ofensa al ideal de pureza guerrera, y nadie quería ser reprendido frente al prior. En algunas jornadas se montaba guardia, especialmente si se estaba en zona de conflicto o en un enclave estratégico como Acre o Jerusalén. La vigilancia se hacía por turnos, a veces con frío cortante, a veces bajo cielos tan estrellados que uno pensaba en renunciar y hacerse poeta. Y cuando el sol caía, más oración. El día terminaba como había empezado, de rodillas, en silencio, mirando hacia un altar de piedra con la cruz roja iluminada por una sola vela. El mismo salmo, las mismas palabras, las mismas intenciones. Después, el templario volvía a su camastro, no sin antes revisar su espada. Nunca se dormía del todo, solo se cerraban los ojos con una frase en mente: «Non nobis, Domine, non nobis, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria». Y así era, todos los días, o casi todos. Pero no todo era rigidez. Había momentos raros, insólitos, incluso absurdos, como cuando un novicio recién llegado preguntó si podía pintar su escudo con dragones, y lo mandaron a cuidar burros por un mes, o cuando, durante una misa, un hermano se quedó dormido de pie y cayó como saco de patatas frente al altar. El prior no se inmutó, solo murmuró: «El espíritu está dispuesto, pero la carne está exhausta». O esa vez que un grupo de templarios fue sorprendido jugando dados en secreto, apostando no dinero, porque estaba prohibido, sino cebollas. El castigo fue comerse todas las cebollas crudas al sol del mediodía. Dicen que uno renunció ese mismo día. Y claro, el gran secreto, los rituales templarios, misteriosos, en parte porque nadie los entendía del todo. La ceremonia de ingreso incluía preguntas, votos, símbolos, a veces se hacían de noche en habitaciones cerradas, no porque fueran siniestros, sino porque la acústica ayudaba a disimular los bostezos. Pero con el tiempo esos secretos se inflaron. Se tejieron leyendas, que adoraban cabezas parlantes, que hacían ritos prohibidos, que escupían en cruces. Nada probado, todo propagado. La envidia es una excelente publicista, y por eso un día la campana no sonó para orar, sino para arrestar. Era octubre de 1307 en Francia. El rey Felipe IV, quebrado, endeudado y con poca paciencia, ordenó capturar a todos los templarios de golpe. Los acusó de herejía, sodomía, idolatría y otras palabras largas que justificaban quedarse con sus bienes. Fue el fin, o el principio del mito, porque el templario ya no era solo un caballero con capa blanca, era un símbolo, un fantasma, una figura que seguiría viviendo en novelas, películas, videojuegos y canales de YouTube con narración lenta. Así que si hoy sueñas con ser uno de ellos, piensa esto: un día como templario no era todo gloria y misterio, era sudor, pan duro, entrenamiento con lanza, mucha oración y vigilancia nocturna con picazón bajo la cota de malla. Pero también era propósito, comunidad y una forma de pertenecer a algo más grande, aunque nadie supiera del todo qué. Y si alguna vez te tocaba Jerusalén, entonces el día cambiaba. Allí, en el corazón del conflicto, la rutina se volvía más tensa.
La ciudad era una mezcla de idiomas, túnicas, incienso y sospecha. Desde las murallas se veía el desierto, y más allá las caravanas, los peregrinos, los que venían por fe y los que venían por oro. Un templario en Jerusalén no tenía descanso real. Vigilaba el Santo Sepulcro, escoltaba a viajeros, controlaba puertas, negociaba con emisarios y a veces mediaba peleas entre clérigos rivales. Porque sí, incluso los curas peleaban por territorios dentro de la iglesia. La ciudad estaba caliente, no solo por el clima, por la tensión, por los rumores, por los ecos de fanatismo que rebotaban en cada piedra. Y aún así, al atardecer, uno se podía permitir una pausa, subir a una terraza, quitarse el yelmo, mirar hacia el Monte de los Olivos y pensar que por un segundo todo valía la pena, aunque al día siguiente tocara combate. Las batallas no eran gloriosas, eran caos, ruidos, golpes secos, contrametal, voces que gritaban en latín, en árabe, en nada reconocible, polvo entrando en la boca, un caballo que cae, un escudero que no llega a tiempo, y tú, avanzando con el escudo al frente, la espada alzada, y la respiración como un tambor adentro del casco. En una de esas batallas, un joven templario escribió después: «No sé si ganamos, solo sé que seguimos vivos». Y eso, para Dios, quizá ya era suficiente. Pero antes de todo eso, antes de Jerusalén, antes del sudor, hay algo que siempre se recuerda: la ceremonia, la iniciación templaria. No era pública, no era suntuosa, no tenía fanfarrias. Era, en esencia, un contrato silencioso. El candidato llegaba vestido de ropa común, a veces temblando, a veces orgulloso. Le preguntaban si venía por fe verdadera o por deseo de gloria. Se le advertía que su vida cambiaría para siempre, que no podría retirarse sin deshonra, que tendría que obedecer incluso cuando no entendiera. Luego se le entregaba el manto blanco y la cruz roja. Se hacía una oración, se le abrazaba en silencio y ya era uno de ellos. No había aplausos, solo un asentir, como si todos dijeran: «Bienvenido. A partir de ahora, tu vida ya no te pertenece». Y no era metáfora. Un templario renunciaba a sus bienes, a su apellido, a su voluntad, pero a cambio obtenía otra cosa: un nombre colectivo, una armadura espiritual, una certeza, algo que muchos buscaban y pocos encontraban. Algunos lo llevaban con orgullo hasta el final, otros se perdían en el camino, porque la verdad es que ser templario no era para todos. No era para el ambicioso, ni para el sentimental, ni para el que buscaba comodidad. Era para el que aceptaba repetir la misma oración cada día, empuñar la misma espada, comer el mismo pan, cuidar al mismo hermano enfermo, vigilar el mismo muro, saber que todo podía acabar mañana, pero igual ceñirse el cinturón y salir al patio, a entrenar otra vez. Así era un día como caballero templario, con su rutina, sus rigores, sus momentos sagrados, sus pequeños absurdos y su silencio interior. Gracias por quedarte hasta aquí. Si te dormiste, espero que hayas soñado con caballos lentos, escudos grandes y ceremonias en capillas donde la luz entra en diagonal. Y si sigues despierto, imagina esto: una torre templaria bajo la luna, un hombre solo, en su guardia, capa blanca sobre hombros pesados y en sus labios una oración antigua que nadie recuerda, pero que él repite igual. Nos vemos en el próximo episodio.